Bueno, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Melissa Arias Sanz, soy residente de primer año de radiología y el día de hoy vamos a hablar de la valoración del abdomen postquirúrgico. Mi maestro asesor, el doctor Matías Salinas Chaco. Ok, en el contenido del día de hoy estaremos hablando sobre anatomía y generalidades, sobre procedimientos quirúrgicos como BIROT 1 y 2, el bypass en Rose en Y, cirugía bariátrica, procedimiento de Whipple, puesto, procedimiento de Harman, cirugía antirreflujo, vejiga o conducto ileal, colostomía, y durante la clase vamos a abordar las complicaciones que se pueden dar en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Iniciando, vamos a hablar sobre la anatomía básica pues, del sistema gastrointestinal y le voy a pedir el favor a un compañero de primer año que me describa un poco sobre la anatomía. Y bueno, aquí estamos pues ante dos diagramas. El primero podemos ver, bueno, aquí tenemos solamente el hígado, tenemos el ligamento hepatogástrico, tenemos también el estómago, pues podemos también nombrar sus diferentes porciones. Aquí pues vemos el fondo, que es lo que nos va a generar la burbuja gástrica, cuando el paciente está en hiperestación. Luego tenemos el cuerpo, que está delimitado por la curvatura mayor y la curvatura menor. El antro, que es la porción más gruesa del estómago. Y bueno, el píloro y el bulbo duodenal, lo que ya pues, se va a continuar después, ¿no? Tenemos también el ligamento gastrocólico. Y tenemos, bueno, aquí atrás del aumento mayor, que se continúa para acá, tenemos el colon transverso. En esta otra imagen, pues tenemos una representación del duodeno. Y bueno, aquí tenemos el esfínter pilórico, la primera porción del duodeno, que está fijada por el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Luego la segunda porción, que es la descendente, donde vamos a obtener el ámbula de Baker. La tercera porción y la cuarta es la que va un poquito también hacia arriba y esa es la que está fijada por el ligamento de Treitz. Ok. Y bueno, aquí tenemos también otros gráficos donde vemos pues el estómago con todas las partes que ya mencionamos. El bulbo duodenal se continúa pues con el duodeno, como ya mencioné, el ángulo duodeno-yuyunal y bueno, todo el intestino delgado que se compone del yeyuno y el ilio, que miden aproximadamente 2.5 y 3.5 metros. Y bueno, el ilio va a terminar en la válvula iliocecal, que bueno, aquí vemos pues prácticamente lo que se continúa, que es todo el colon, en su porción ascendente, transversa, descendente y el colon sigmoides y bueno, el recto, y pues el ángulo hepático del colon y el ángulo Muy bien, Ale, muchas gracias. Bueno, como sabemos, el aparato digestivo inicia desde la boca, faringe, esófago y bueno, demás partes que Ale ya nombró, que hacen parte del sistema digestivo. Estos elementos van a tener ciertos elementos anatómicos e histológicos, los cuales nos van a ayudar con toda la digestión. El estómago va a funcionar como un reservorio de alimentos, lo cual va a permitir que el jugo gástrico, que tiene ácido clorhídrico y pepsina, sea el responsable de la digestión gástrica. Proseguimos con el intestino delgado, con una longitud aproximada de 16 a 18 metros, que recibe la bilis pues, procedente del hígado, el jugo pancreático, que pues viene del páncreas, y el intestino delgado pues va a absorber nutrientes, incluido la sal y el agua, y el colon
que va a realizar absorción también de sal, de agua y ácidos grasos cortos, y el tamaño es hasta de 1.5 metros. Vamos a estar viendo pues todos los procedimientos que van a estar involucrados con este tipo de órganos, que sería pues la cirugía bariátrica, en donde todas estas funciones de absorción pues se van a ver alteradas, ya que en alguno de estos procedimientos pues se va a alterar su anatomía normal. Entonces esta absorción pues también se va a ver alterada. Para entrar en contexto sobre los tipos de cirugía que les voy a hablar y de cómo se realizan, pues vamos a tener que hablar un poco sobre las anastomosis, que son las uniones que el cirujano va a crear en los diferentes procedimientos, y pues estos ayudan, la anastomosis lo que hace es que va a unir diferentes porciones del intestino dependiendo de la técnica pues que se esté usando. Vamos a estar viendo pues cada una de ellas. En la imagen A está una anastomosis término-terminal, donde los dos segmentos terminales del intestino delgado pues se van a unir entre ellos. En la B tenemos una anastomosis término-lateral, en donde pues las dos porciones del intestino delgado van a estar unidas, una porción lateral con una porción del intestino delgado, como lo vemos acá, término-lateral. Ok, y en la imagen C tenemos la anastomosis laterolateral. Van a estar unidas las dos porciones laterales de los dos segmentos intestinales. Entonces, la término-terminal, la término-lateral y la laterolateral. Ok, iniciamos con el primer procedimiento, que es el de Billroth. Está el tipo 1 y el tipo 2. En el 1 está la gastroduodenostomía con antrectomía, y en el 2 está la gastroyeyunostomía con gastrectomía distal. La principal indicación de este procedimiento está descrita como la malignidad gástrica o la enfermedad péptica ulcerosa, y pues se dividen estos que les acabo de hablar. Vamos a hablar primero pues del Billroth tipo 1, que es la gastroduodenostomía con antrectomía. Está descrita también en la literatura como una gastrectomía parcial, en donde se va a realizar una antrectomía, se va a quitar lo que es el antro, y va a tener una continuidad entérica restaurada por una anastomosis término-terminal, como lo vemos aquí, entre el estómago y la porción del duodeno. Vamos a tener dos variantes dependiendo de la técnica pues que haya elegido el cirujano, ya sea que toda la porción del estómago sea unida al duodeno, que sería el procedimiento de Folia, o si solo una parte del lumen sea utilizado para la anastomosis y el resto sea cerrado por una sutura, y esta lo llamaríamos la modificación de Hofmeister. Bueno, hay diferentes técnicas de imagen que podemos realizar para la evaluación de los procedimientos quirúrgicos. Esta es la de Billroth, es un posoperatorio inmediato. Bueno, en el procedimiento de Billroth, el posoperatorio inmediato, pues podemos utilizar fluoroscopia con contraste hidrosoluble, o también podemos utilizar una TAC con contraste o doble contraste. En estos dos ejemplos son dos imágenes del mismo paciente de 74 años, a quien se le realizó un Billroth tipo 1, una vagotomía por una enfermedad péptica ulcerosa. En la primera imagen, en una tomografía axial, encontramos un engrosamiento que podría corresponder a la anastomosis término-terminal entre el remanente del estómago y el duodeno. En la segunda imagen, en esta tomografía con una reconstrucción coronal, vemos una gastroduodenostomía, en donde pues el estómago, como lo podemos visualizar aquí, no tiene una morfología normal. Hasta aquí pues acá va a estar unido al duodeno. Este paciente pues aparte tenía una sospecha de diverticolitis, y pues se vio que en este proceso inflamatorio presentó perforación, pero lo que les quería mostrar pues realmente era cómo cambia la morfología y cómo podemos ver una imagen en un paciente pues con este tipo de procedimiento quirúrgico. Ok, el Billroth tipo 2 es una gastroyeyunostomía con gastrectomía distal, como lo podemos ver en esta imagen. Es una anastomosis en donde la morfología normal del estómago pues también se va a ver alterada. El remanente y el yeyuno son unidos mediante una anastomosis, y el estómago está unido al yeyuno en una anastomosis laterolateral. Esta técnica se realiza preferentemente en una posición como lo describe acá, retrocólica, ya que decían que este look que se crea es más corto y el número de complicaciones comparado con la gastroyeyunostomía antecólica pues es menor.
Ok, en estas imágenes, en la primera, es una técnica con fluoroscopia en un paciente con antecedente de Billroth 2, en donde podemos ver el estómago. Podemos ver que el estómago está unido directamente al intestino delgado. Posteriormente, al estar siguiendo pues, el medio de contraste, podemos ver que al final hay una obstrucción, en donde el paciente sí pues, está presentando una obstrucción, más adelante lo vamos a ver, y fue por una complicación que es el fito vesóvar. El objetivo pues, de esta imagen realmente era mostrar la unión del estómago con el duodeno, pero pues el paciente también presentaba una obstrucción y también es una de las complicaciones por el fito vesóvar. Bueno, y en las imágenes por tomografía en corte axial, estas tres que vemos aquí, son de un paciente que también se le realizó un procedimiento de Billroth 2 por una úlcera gástrica. Podemos ver el remanente gástrico, aquí se alcanza a ver un poco, del estómago y pues la unión con el intestino delgado. Se alcanza a ver el estómago con la unión con el intestino delgado. En cuanto a las complicaciones de estos procedimientos, tenemos carcinoma recurrente, estasis gástrica, síndrome de dumping, fito vesóvar, fuga de anastomosis y hernia hiatal. En cuanto al carcinoma recurrente, puede ser por el remanente que haya quedado en la neoplasia o porque tenga metástasis ganglionar oculta o una diseminación por vía hematógena. En el síndrome de dumping podemos ver que el paciente va a presentar lo que es mareo, sudoración, náuseas, diarrea, y pues se atribuye a problemas vasomotores o cardiovasculares. En el fito vesóvar, como en el paciente pasado que les comenté en el de la fluoroscopia, pues el ejemplo, hay algunos pacientes que por este tipo de procedimientos llegan a presentar acloridia, denervación o constricción gástrica. Esto hace que la alteración de la motilidad gástrica se altere y pues que cause pues una obstrucción por la peristalsis y demás. En cuanto a la fuga de anastomosis, es una complicación en posoperatorio temprano, lo vamos a ver, es realmente común, aunque en la literatura decía que en cada tipo de procedimiento el riesgo es del 1 al 4%. Y también podemos ver hernias internas como un remolino de vasos sanguíneos a través del procedimiento quirúrgico. Más adelante les voy a enseñar. Bueno, entonces, en cuanto a complicaciones, en esta tomografía axial lo que podemos ver es engrosamiento del remanente gástrico. Este fue un paciente posoperado de carcinoma gástrico y este engrosamiento que vemos por aquí, más unas imágenes que se vieron en región del hígado, estaban haciendo sospechar al clínico de recurrencia de metástasis hepática. En las dos imágenes siguientes es el mismo paciente. Podemos ver que muestra una dilatación o bueno, una distensión, perdón, de las asas intestinales, tanto como del remanente gástrico. Y también vemos aquí una desviación de los vasos sanguíneos, que era lo que les estaba hablando de lo que es la hernia interna, como se puede visualizar aquí. Y aquí podemos ver la distensión pues, del remanente gástrico. Eso es una de las complicaciones. Bueno, continuamos con la cirugía bariátrica. Hay varios tipos. Está la restrictiva, que se compone de la banda gástrica ajustable, de la gastroplastia vertical. Está la malabsortiva, que se compone del bypass de Juno ileal, de la derivación biliopancreática, y la mixta, que está el bypass Roux-en-Y. La cirugía bariátrica podemos encontrar pues, varias técnicas que les iré enseñando pues, durante la clase. Decía en la literatura que el bypass de Juno ileal pues, ya no se está utilizando mucho porque pues, realmente traía bastantes complicaciones. Primero les voy a hablar pues, de la banda gástrica ajustable. Es una banda de silicón con porción inflable. Se pone 2 a 3 centímetros debajo de la unión gastroesofágica. Entonces, como podemos ver aquí, es un brazalete alrededor del fondo gástrico, como les dije, más o menos a una altura de 2 a 3 centímetros debajo de la unión gastroesofágica. El brazalete va a ser ajustable mediante un puerto subcutáneo en donde se le va a inyectar pues, líquido al paciente o se le va a retirar, dependiendo de qué tan ajustado pues, lo requiera el cirujano. Las complicaciones, pues realmente puede ser que quede muy ajustado, entonces puede causar en el paciente deshidratación, náuseas, pérdida de peso excesivo, y pues si ya queda sueltito,
pues no van a tener los resultados deseados. La migración o torsión del brazalete también se presenta más o menos en un 10%. Por eso, pues, normalmente se está evaluando este tipo de complicaciones. Entonces, para visualizar cómo está el brazalete, podemos utilizar la fluoroscopia, una radiografía normal, en donde pues vamos a ver el artefacto de la banda con su puerto subcutáneo, como lo podemos ver aquí, y ver si está, este es el puerto subcutáneo, ¿sí? Y aquí tendríamos la banda. Nos describían en la literatura que se puede trazar una línea vertical y una línea horizontal sobre el cuerpo de la banda o brazalete, y vamos a hacer un ángulo. Se llama, aquí como podemos ver, una letrita griega, es del ángulo pi, en donde pues el ángulo decía que debía estar más o menos entre 30 y 60 grados, y si sea mayor es porque pues la banda está mal colocada o se movió, que el ángulo está muy abierto. En este paciente presentaba reflujo gastroesofágico, pues se tomó la serie y la imagen sí muestra pues que había acumulación del medio de contraste, entonces pues decían que la banda estaba muy apretada y pues lo que hizo el cirujano fue sacarle un poco de líquido para que ya no quedara tan apretada y ya el paciente pues no presentara este tipo de síntomas. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ángulo que está muy abierto. Imaginemos que trazo una línea vertical, ¿sí? Y una horizontal, ¿sí? Podemos ver cómo el ángulo es queda más de 90 grados. Entonces, hay sospecha de que hay una mala colocación de la banda. Aquí también podemos seguir, y pues ya vemos cómo sale aquí el puerto de forma subcutánea. Aquí es donde le inyectan el líquido para que esté más ajustada o para que quitarle líquido y no quede tan ajustada. Ok, continuamos con la banda gástrica, es otro de los métodos restrictivos, pues realmente meramente quirúrgico. El 75% del estómago es removido, como podemos ver aquí, dividiéndolo a través pues, de su eje largo. Se remueve la curvatura mayor, el fondo del cuerpo y la porción proximal del antro, quedando en el estómago pues el estómago ya queda soportando más o menos 100 cc de contenido. Dentro de sus complicaciones está la fuga, que está en menos del 1%, y puede haber también constricción y reflujo gastroesofágico. Bueno, en este ejemplo es una imagen de fluoroscopia donde podemos ver que la forma final pues del estómago, después de esta técnica quirúrgica, completamente pues altera su morfología, no está pues el saquito como normalmente lo vemos, sino que pues está más limitado, obviamente pues va a estar también más limitada la cantidad de alimento que puede consumir el paciente y pues claramente el medio de contraste también. En algunos autores lo describen como forma de banano. Bueno, aquí continúo presentándoles complicaciones. Tenemos un paciente que fue sometido a este procedimiento 24 horas antes pues, de hacer el primer estudio. Se le realizó una serie gastroduodenal para ver complicaciones posteriores a la cirugía, donde pues vemos una modificación de la anatomía normal del estómago, pero pues aparte de eso vemos gas libre en la cavidad abdominal, por lo que se le realizó esta tomografía axial computarizada, donde visualizamos el material quirúrgico, pues claramente, y vemos también pues imágenes de burbujas de gas, y lo que nos indica pues que el paciente presentó una fuga de la misma anastomosis que se le realizó, y pues además en la tomografía llama la atención un hematoma subcapsular del vaso, de probablemente pues origen iatrogénico, ya eso pues por lo mismo les digo, o sea, en estas cirugías lo que vi realmente en las imágenes es que muchas veces pueden haber de las complicaciones en un solo paciente, pueden haber varias. Entonces, pues, por ejemplo, si llegamos a ver gas o vemos líquido, pues tenemos que observar también que no haya habido adyacente, a la cirugía en algún órgano, alguna otra falla o alguna lesión que se haya causado para poderle avisar con tiempo al cirujano. Bueno. Bypass Roux-en-Y combina técnica restrictiva y malabsortiva. Es un procedimiento pues, que se ha ido popularizando, es muy común, en donde pues, se combinan las dos técnicas, como les dije. Este procedimiento involucra 4 pasos, los cuales vemos aquí. El estómago va a ser dividido creando una bolsa gástrica pequeña. En el segundo paso, el yeyuno se distala al ligamento de Treitz, creando un extremo biliopancreático y un extremo en Roux. En el tercer paso,
el miembro extremo Rhodes es unido al miembro o extremo biliopancreático por una anastomosis lateral y yeyuno-yeyunal. Finalmente, el extremo miembro Rhodes proximal es traído hacia la bolsa gástrica para formar la anastomosis gastroyeyunal. Yo creo que es un poquito complicado entenderlo, pues explicándolo verbalmente, entonces pues les quise traer un videíto para que veamos más o menos cómo es este procedimiento. In patients undergoing resections of the bile duct, the biliary reconstruction is most commonly performed with Roux-en-Y hepatogenostomy. This technique video will describe steps in creating a roux rim, followed by anastomosis of the roux rim to the common hepatic duct. To create the roux rim, the jejunum will be divided about 15 to 20 centimeters downstream from the ligament of Trenet. The proximal section is called the afferent limb, and the distal section is called the efferent limb, which will become the roux limb. A length of 40 centimeters of the efferent bowel will be measured distal to the cut end. The afferent limb will be anastomosed at this point in an isoperistaltic fashion. The roux rim will then be brought up in a retrocolic and retrogastric route and anastomosed to the common hepatic duct to reestablish bile flow. The anastomosis will be performed with intrepid sutures with knots tied on the inside of the posterior wall and with knots tied on the outside for the anterior wall. Muy bien. Ok, podemos ver en nuestro medio este tipo de procedimientos. Es importante saber cómo vamos a encontrar los estudios imagenológicos de estos pacientes. Por ejemplo, este paciente de 44 años con bypass J-Rhodes se le realizó para tratar su obesidad mórbida. Pues vemos la alteración, la alteración, el cambio de morfología en el estómago y cómo se va creando pues la anastomosis con el duodeno. Aquí también podemos ver engrosamientos de la mucosa en todos estos tipos de procedimientos. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces es por sutura o por el cambio en la morfología y no podemos confundirlo con otra patología, ¿sí? Tenemos que saber y entender claramente qué tipo de procedimiento se le hizo y pues si vemos algún tipo de engrosamiento, además pensar y visualizar muy bien la imagen para no confundirlo. Y también que el paciente no pueda tener algo más y nosotros pensando que es por el procedimiento. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, en esta tomografía axial, en un postoperatorio inmediato de un paciente con Rhodes-en-Y y una esofagoyeyunostomía, en la primera imagen se muestra la parte distal del esófago, se ve como si tuviera un engrosamiento, como les dije, es su mucosa. Estos son las suturas alrededor en donde se unió el esófago con el yeyuno. Entonces, por eso les digo que es muy importante saber qué tipo de cirugía se le hizo para no confundirlo con otra patología. Y en la segunda imagen podemos ver que el yeyuno no está en su ubicación habitual, entonces se hizo lo que les expliqué anteriormente, lo trajeron hacia arriba el yeyuno para unirlo, ¿ok? Así. Es del mismo paciente, realmente. Bueno, en cuanto a las complicaciones, fuga de anastomosis, colecciones, esto puede ocurrir en un 10% de los postoperados y es común en todas las técnicas que vimos, lo que les he hablado pues durante toda la clase. Aquí les traje estos dos ejemplos. Es un paciente que se sometió a fluoroscopia, en donde vemos una fuga. Aquí en la primera imagen vemos una fluoroscopia, vemos aquí como hay una fuga del medio de contraste. Y en el segundo paciente vemos que se presentó extravasación de líquido y gas alrededor del vaso, como complicaciones de los procedimientos quirúrgicos anteriormente descritos.
Continuamos con el procedimiento de Whipple. Este se utiliza para el cáncer pancreático, neoplasias periampulares, pancreatitis crónica y trauma pancreático. Se realiza 3 anastomosis, que es la gastroyeyunostomía, la coledocoyeyunostomía y una pancreático-yeyunostomía lateroterminal. Esta técnica consiste en la resección de la cabeza pancreática, formando 3 anastomosis, que son las que les describí pues anteriormente. Esto pues es dependiendo de las condiciones de cada paciente. Bueno, en estas imágenes es un paciente posoperado, 10 días previos pues al estudio de imagen. Se le realizó un procedimiento de Whipple por un tumor mucinoso papilar intraductal. En las imágenes podemos ver cómo el conducto biliar, como lo vemos aquí, el conducto biliar común se une directamente en una anastomosis coledocoyeyunostomía y a una pancreático-yeyunostomía, como lo podemos visualizar acá. Este paciente también presentó un discreto borramiento pues, del mesenterio adyacente y de los planos grasos, pero pues esto es muy común de ver en pacientes que están cursando en este posoperatorio inmediato, ¿sí? Es importante que empecemos a analizar y a comparar qué puede ser normal y qué no es normal, o qué es urgente y qué no, porque pues hay cosas que claramente por el tipo de procedimiento se puede dar, como el borramiento, pero pues sí hay cosas que ya no son normales, y esto es lo que tenemos que empezar a diferenciar. En cuanto a esta técnica, también hay complicaciones como fístula pancreática, se puede dar abscesos, también puede haber pancreatitis, se puede presentar fluidos, edema, borramiento de los planos grasos adyacentes al sitio quirúrgico. En un paciente operado recientemente, siempre pues tenemos que correlacionar también los hallazgos de laboratorio. Eso también nos va a decir bastante, o sea, en cuanto a la diferenciación. Bueno, esta tomografía axial es de un paciente a quien se le realizó un procedimiento de Whipple de varias semanas de evolución. El paciente presentaba líquido, ¿sí?, y gas adyacente al sitio quirúrgico con borramiento pues, del mesenterio adyacente, pero aparte de eso, él presentó un aumento muy considerable en la amilasa. Entonces, esto fue compatible finalmente con una fístula pancreática. Entonces, en la literatura explicaban y decían que era también muy importante unir imagen y ver también cómo está clínicamente el paciente y los laboratorios, porque dado a esto también nos podemos guiar qué puede estar pasando, si es algo normal, si es algo anormal, porque pues claramente el paciente es un conjunto, ¿sí? Tenemos que intentar unir estas cosas para poder hacer un diagnóstico bien certero y pues que sea pronto, que podamos ayudarle al paciente. Bueno, el procedimiento opuesto se utiliza en las pancreatitis crónicas intratables, en el ducto pancreático principal expuesto. Esta técnica quirúrgica, pues estas son las indicaciones. Realmente cuando hay dilatación del conducto pancreático mayor a 6 milímetros, en este procedimiento el páncreas es dividido o abierto longitudinalmente, como podemos ver en la imagen, exponiendo el conducto pancreático principal, y de ahí pues se explora el conducto. Si se encuentra algún lito, pues lo van a remover, y posteriormente una asa del intestino delgado o asas en rows de Y extraída hacia el páncreas, y ahí lo que van a hacer es pues van a hacer la unión pancreato-yeyunostomía, o con una anastomosis lateral, con un drenaje directo del páncreas hacia el yeyuno, como pues lo vemos en esta imagen, ¿no? Así va a ser el procedimiento. Bueno, en esta imagen es una tomografía axial, un paciente de 60 años con un diagnóstico de una pancreatitis crónica. Lo que les quería enseñar es que aquí el paciente pues presentaba múltiples calcificaciones en el páncreas, adyacente pues vemos el intestino delgado, y pues el yeyuno, en donde fue unido, ¿sí? Donde se hizo pues esa anastomosis. En cuanto a complicaciones, pues lo que ya les he hablado pues durante toda la clase, aquí podemos ver una fuga de anastomosis. Este paciente tiene un antecedente de cirugía, de esta cirugía, y pues vemos líquido y vemos el gas, entonces pues nos indica que había una fuga.
Bueno, continuamos con el procedimiento de Hartmann. Este está indicado en diverticulitis complicada, cáncer sigmoideo, perforado obstructivo, en trauma penetrante también. Es de los procedimientos más comunes de los que vemos pues, en nuestro medio y es elegido en lugar de la reanastomosis primaria por el riesgo que se puede presentar de ruptura secundaria de la anastomosis por una inadecuada preparación pues, de una asa intestinal o alguna peritonitis complicada, pues dependiendo del paciente. En este procedimiento involucra la creación de una colostomía temporal, como lo vemos en la imagen, y un saco de ciego rectal o colónico, que es el saco de Hartmann, que posteriormente, si el paciente evoluciona favorablemente, pues se puede intentar una cirugía de segunda intención dentro de 4 a 6 meses para ver si se puede reconectar. Esto lo vemos mucho en pacientitos que nos solicitan mucho fluoroscopias o demás porque quieren pues hacer reconexión. Esto pues ya lo valora el cirujano según cada pues paciente. En estos dos ejemplos, un paciente con antecedente de cirrosis se le diagnosticó una diverticulitis perforada y podemos ver pues podemos ver aquí pues el procedimiento quirúrgico que se le realizó y el saco de Hartmann. También se puede conocer y en muchas partes decía como muñón colónico. ¿Okay? Acá lo podemos visualizar, acá se visualiza el procedimiento quirúrgico. Acá está el muñón. O pues aquí todo de Hartmann. Bueno, continuamos con la cirugía antirreflujo. Las fonduplicaturas pues son formas de cirugía antirreflujo que se utilizan como segunda línea de tratamiento en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, después pues del fracaso del tratamiento médico, y se utiliza como primera línea de tratamiento de la hernia paraesofágica. Entonces, como podemos ver en las dos imágenes, se envuelve un pliegue gástrico alrededor del esófago distal, lo que va a reforzar el esfínter esofágico inferior y pues va a prevenir lo que es el reflujo gastroesofágico. Además, pues el estrechamiento del hiato diafragmático esofágico, lo que va a ayudar a que se mantenga el esfínter esofágico inferior reforzado pues con esta funduplicatura. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos varios tipos de funduplicatura. Tenemos la de Nissen, que es completa. En este gráfico, pues, se las enseño. El fondo gástrico, pues, está envuelto completamente en los 360 grados alrededor de la unión gastroesofágica. También tenemos la de Toupet, que ya es parcial y es a 270 grados en el lado posterior. Y la reparación de Bilsmarck, que es a unos 240 grados, es envolvente de aspecto lateral izquierdo. Ok, aquí les traje la de Nissen, es muy común, más o menos así se van a ver estos procedimientos. Muy bien, bueno, en esta tomografía axial se muestra una funduplicatura intacta como una masa, acá lo podemos ver, como una masa de densidad de tejido blando dentro del fondo gástrico. Hay una línea también pues de grapas metálicas que es evidente pues ahí en la envoltura. Esto pues es del procedimiento quirúrgico donde le pusieron pues las grapas. Se causa un efecto de masa de la envoltura. Realmente esto tiende a disminuir con el tiempo después de la cirugía. Lo llaman también pues como una pseudomasa también, que lo que hace es rodear el esófago intraabdominal. Y pues el esófago normalmente de forma postquirúrgica se puede encontrar colapsado. La idea es que no esté pues con gas ni líquido a su alrededor. Bueno, en cuanto a las complicaciones de este procedimiento quirúrgico, es que la funduplicatura pues quede muy apretada, entonces pues el paciente va a manifestar que tiene disfagia, síntomas muy parecidos a los de acalasia, y pues realmente eso lo tiene que valorar el cirujano. Puede presentar un deslizamiento, entonces es cuando la funduplicatura que rodea el estómago con retracción a la unión gastroesofágica hacia pues el tórax, ese es el deslizamiento, y pues el paciente va a presentar reflujo gastroesofágico, pero muy recurrente. Puede haber también ruptura, entonces hablaban de que es una de las más comunes y esto es cuando las suturas simplemente pues se deslizan y hay recurrencia de los síntomas. Cuando hay una funduplicatura torcida o que haya un vólvulo gástrico, pero pues dijeron que es muy rara y que es realmente urgente. Entonces, sí toca poner atención, aunque pues realmente no es muy común, pero pasa.
También en complicaciones podemos ver que haya lesiones por retracción de órganos adyacentes, podemos encontrar laceraciones en el hígado, en el vaso, también se han llegado a encontrar laceraciones en el ventrículo derecho, lo que ha causado pues también que hayan taponamientos cardíacos, sangrados, podemos ver colecciones, perforación intestinal, entonces pues realmente hay muchas complicaciones que se pueden ver en estos procedimientos y pienso que lo más importante de nuestra valoración en las imágenes es que a tiempo nos demos cuenta de esto para pues salvar una vida. Bueno, en esta imagen es un paciente de 35 años de edad que presentó disfagia a sólidos y también a líquidos, tenía un antecedente de cirugía gástrica previa. En esta imagen de fluoroscopia podemos ver un defecto en el fondo gástrico, ¿sí? Compatible con una fundoplicatura de Nissen, pero vemos también una estenosis esofágica distal y una dilatación esofágica proximal leve. La fundoplicatura, pues, larga y apretada es una de las complicaciones, como les dije anteriormente, y pueden tener muchos síntomas, como les comenté, como reflujo gastroesofágico, y la fundoplicatura normal no mide más de 2 centímetros de longitud. Entonces aquí pues podemos ver cómo está la estenosis y por qué este paciente estaba presentando lo que era la disfagia claramente a sólidos y a líquidos, porque pues casi que ni el contraste podía pasar, entonces ahora un alimento no era posible. Bueno, continuamos con la vejiga ileal, o también llamado conducto ileal. Es un tipo de urostomía común. En este caso se crea una pequeña bolsa de orina de forma quirúrgica con un segmento del intestino. El conducto está formado más o menos por 15 a 20 centímetros de ilion distal. Aquí lo podemos ver. Acá podemos ver los uréteres. Creo que en esta imagen también se ve muy bien. Bueno, entonces lo que se hace es que se forma por 15 a 20 centímetros de ilion distal, que está aislado del resto del ilion. Los uréteres se anastomosan al segmento ileal proximal y al segmento distal. Y el segmento distal lo que hace es que se lleva a la superficie de la piel como un estoma terminal buenas. Generalmente se lleva hasta el cuadrante inferior derecho. Aquí podemos ver en esta flechita, pues no se veía como mucho, pero acá está lo que es el estómago. Ok, y normalmente, como les estaba diciendo, pues el estómago se lleva más o menos acá y claramente pues la emisión de orina no se va a poder controlar. Entonces es un paciente que todo el tiempo va a estar usando una bolsa recolectora. Este tipo de procedimiento se utiliza en cáncer de vejiga, en defectos congénitos de nacimiento, cuando hay inflamación crónica de la vejiga, pero realmente ya son casos muy puntuales en donde pues ya la orina la tiene que derivar por otro medio y este es uno de los procedimientos que se utilizan. Bueno, aquí les quería traer dos ejemplos. El primer ejemplo es, bueno, en esta tomografía axial, es un paciente con antecedente de vejiga neurogénica y muestra un conducto, como lo podemos ver, ileal, continente que utilizaron el apéndice. Esta técnica, cuando utilizan el apéndice, se llama una técnica de Mitrofanov. Así se llama, y aquí podemos ver cómo sale pues el apéndice, del apéndice, perdón. Bueno, y el conducto apendicular se abre al ombligo. Aquí es donde vamos a estar cateterizando pues al paciente. Y en la segunda imagen, en esta tomografía axial, en un paciente con antecedente de cistectomía radical y derivación del conducto ileal por cáncer de vejiga, vemos es una masa de tejido blando pues atenuada y representó un carcinoma recurrente. Entonces, como iniciando la clase les comenté, una de las complicaciones también es recidiva. Entonces, pues por eso normalmente si hay algo que llama la atención, se hace un control y pues sí se nombraba bastante esto. En cuanto a las complicaciones, están las tempranas, en donde hay hilio adinámico, obstrucción intestinal urinaria, fuga anastomótica entérica, fuga de orina, retracción del estómago y necrosis, infección del tracto urinario, colección de fluidos, seroma, fístula entérica cutánea o genital. Y en los tardíos, pues podemos presentar un paciente con obstrucción intestinal urinaria, estenosis de la anastomosis ureteral
o del estómago. También puede haber retracción o prolapso del estómago, hernia paraestomal, infecciones del tracto urinario, urolitiasis. Estas son una de las complicaciones de este procedimiento. Aquí podemos ver antecedente. Este paciente tenía antecedente de formación de conductos ileales porque presentaba un cáncer de vejiga. La creatinina en este paciente cada vez aumentaba progresivamente. Le habían hecho una tomografía en donde le visualizaron dilatación del sistema colector, le pidieron la fluoroscopia, entonces, donde sí se ve pues que hay dilatación del sistema colector, y pues aquí podemos visualizar que hay una estenosis de la anastomosis ureteroilial. Acá la podemos ver, como para no tapárselas, acá está. Esto se encontró en el paciente. Bueno, continuamos con la colostomía. Las colostomías, pues, son un estoma creado quirúrgicamente entre el colon y la pared abdominal. Se puede realizar tanto para condiciones malignas como benignas. Hay varios tipos. Está la colostomía terminal, la terminal temporal como parte de un procedimiento de Hartmann, como se los describí anteriormente, que al paciente le queda pues el saquito de Hartmann, pero aparte es el procedimiento con el estómago. En asa, en doble barril, y terminal con fístula mucosa. Aquí podemos ver la colostomía, se puede hacer en diferentes pues, partes del colon, ya dependiendo pues, del paciente, de lo que se requiera o de qué parte se puede hacer. En cuanto a las complicaciones, las tempranas se dan más o menos, deben ser menores a 30 días si son infección, fuga, absceso, isquemia, separación mucocutánea, retracción, obstrucción del intestino delgado. Y las tardías se dan a más de 30 días y puede haber hernia paraestomal, complicaciones de la piel, estenosis, prolapso, hiperplasia linfoide, varices estomales, colitis por derivación. En estas imágenes, la primera, una tomografía axial computarizada, y la otra, una reconstrucción sagital. Lo que les quería enseñar era la dilatación patológica del ciego y colon ascendente, y la proximal a la válvula ileocecal del intestino delgado, que presenta pues esta sí un calibre normal. Aquí lo que podemos ver es una estenosis por ostomía, y también aquí les quería enseñar cómo se ve la bolsa Hartmann en pelvis. En esta tomografía vemos que hay faltante pues, de colon. No decía realmente por qué se le retiró al paciente, pero no tenía colon sigmoide, descendente y transverso. Y pues también se observó una atrofia del cuerpo y cola del páncreas por unas secuelas de pancreatitis. Era pues lo único que decía, y aquí podemos ver pues, lo que les dije de la bolsa de Hartmann. Ok, bueno, ya finalicé mi clase. Aquí fue la bibliografía donde tomé pues todo. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora. Nada más una aclaración respecto al video que presentó la doctora, en el cual se ve que hay una resección de la vía biliar. El bypass gástrico J-Rux, que es el más utilizado en Estados Unidos, no implica intervención de la vía biliar. Simplemente se toma el fondo gástrico, se hace una pequeña bolsa del fondo gástrico. Se secciona completamente, se separa del cuerpo. Y después, 50 o 60 centímetros distal el ángulo de Treitz, se corta el yeyuno. La parte distal va hacia el estómago, formando una gastro-yeyunoanastomosis. Y el otro extremo se anastomosa con yeyuno también. Entonces tiene una gastro-yeyuno y una yeyuno-yeyuno. ¿Qué pasa con el cuerpo gástrico? Está totalmente independiente. Produce su jugo gástrico, pasa al duodeno, llega a la bilis, llega el jugo pancreático, pasa a la parte distal del duodeno, al yeyuno, pero llega en forma muy tardía, de tal forma que el paciente tiene una mala absorción. Pero todo está íntegro, todo el estómago, páncreas, jugo pancreático, el colédoco, todo está íntegro. Es una gastroyeyuno y una yeyuno-yeyuno. El paciente tiene dos fenómenos: uno, mala absorción, y dos, es un procedimiento restrictivo, le queda un estómago muy chiquitito. Tienen las dos, es combinado. Aquí se usa más la manga y la banda gástrica, pero en Estados Unidos es más común el bypass gástrico en hierros. ¿Hay algún otro comentario? ¿Nadie?